La diplomacia del garrote, intereses económicos y la imposición de políticas públicas en relaciones internacionales. La diplomacia, en su esencia más pura, se basa en la búsqueda de soluciones pacíficas para los desafíos que enfrenta la comunidad internacional. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido momentos en los que los países poderosos han optado por una táctica más coercitiva, utilizando su influencia y recursos para imponer sus políticas y deseos en naciones menos poderosas. Esta forma de diplomacia, conocida popularmente como la diplomacia del garrote, se caracteriza por la imposición de políticas públicas a países, ya sea de manera directa o de facto parcial, con el objetivo de favorecer los intereses económicos de la nación dominante, en detrimento de los intereses y soberanía de los países receptores. Un ejemplo notable de esta diplomacia de garrote se encuentra en las relaciones entre Estados Unidos y ciertos países, con los que ha roto relaciones diplomáticas de manera directa o de facto parcial. A menudo estas rupturas se han producido en el contexto de conflictos o diferencias de intereses que han llevado a Estados Unidos a adoptar una postura más dura y a imponer políticas específicas a estos países. Si bien las razones pueden variar, un denominador común es el interés económico, ya que la búsqueda de ventajas económicas y comerciales a menudo subyace en la diplomacia del garrote. Un ejemplo concreto de esta dinámica se encuentra en la situación de Perú en relación con los residentes japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, Estados Unidos firmó acuerdos con Perú que limitaron la capacidad de los japoneses residentes en Perú para llevar a cabo negocios en beneficio de los peruanos. Esta medida no se basó en cuestiones de justicia o equidad, sino en la búsqueda de ventajas económicas y la promoción de los intereses peruanos. En este caso, la diplomacia del garrote se ejemplifica en la imposición de políticas públicas que afectaron directamente a una comunidad específica en beneficio de los intereses económicos de un país en concreto, siendo Perú un simple operador político siguiendo órdenes de otro país. Esta diplomacia del garrote no se limita a un periodo específico o a un país en particular. Se ha manifestado a lo largo de la historia en diversas formas, desde la imposición de sanciones económicas hasta la intervención militar, pasando por la presión económica y el apoyo a gobiernos títeres. Algo que ejerció no solo Estados Unidos, sino también cualquier país con capacidad de imponerse a otros más débiles, como lo que ocurre hoy en día con Francia y varios países africanos. En muchos casos, estas tácticas se han justificado bajo el pretexto de la promoción de valores democráticos o la seguridad nacional. Pero la realidad subyacente a menudo ha sido la búsqueda de beneficios económicos. Una crítica común de la diplomacia del garrote es que socava los principios de igualdad y soberanía entre las naciones, y que privilegia los intereses económicos de las naciones poderosas sobre los derechos y necesidades de los países receptores. Esta práctica plantea preguntas importantes sobre la ética y moralidad de la política exterior y la diplomacia, y pone de relieve la necesidad de un sistema de relaciones internacionales más equitativo y justo. La diplomacia del garrote, caracterizada por la imposición de políticas públicas a países en beneficio de los intereses económicos de la nación dominante, es un fenómeno complejo en las relaciones internacionales. Si bien los países poderosos, y hablo de cualquier país, no de uno en específico, pueden justificar estas tácticas en función de sus propios intereses, es esencial cuestionar su impacto en la igualdad soberana y en la búsqueda de soluciones pacíficas en la diplomacia global. La búsqueda de un equilibrio entre los intereses económicos y la justicia internacional sigue siendo un desafío fundamental en el escenario diplomático actual. Pero sin quedarnos en una teoría infértil más allá de lo filosófico, el debate quizás deba estar en dos opciones: ser un país pacifista y de corte humanista, o serlo mientras se construye capacidades de disuasión ante cualquier amenaza externa. Y te reitero que no estoy a favor de ninguna posición politizada, sino en la realidad histórica de la humanidad, donde cada grupo étnico se ha desarrollado para tratar de ser una potencia, especialmente en lo militar y luego en los demás elementos que están ligados a un determinado territorio llamado nación. Nos guste o no, es una realidad histórica. Es el camino natural de todo país en una competencia permanente con otros. Al momento de no desarrollarse a la par de los demás poderosos, ocurren cosas como las innumerables invasiones que hemos visto a lo largo de la historia. Toma cualquier territorio en el mundo desde hace 1000 años hasta el día de hoy y te darás cuenta que seguramente ha cambiado de nombre, de sistema político y hasta de propietarios tantas veces que no pueden decir que hoy es un país 100% autóctono, porque incluso entre grupos similares se han dedicado a los conflictos por territorio, por creencias religiosas y hasta por disputas sentimentales. Ejemplo cercano lo tenemos en México, un país que fue parte de la colonia del Reino de Castilla, no España, sino del Reino de Castilla, pero anterior a eso fue un territorio en disputa durante siglos de guerras entre aztecas y mayas y todas las etnias que han vivido en esos territorios.
Misma diplomacia de garrote, pero con diferentes culturas, lenguas, intereses y desenlaces, algo que no dejará de ocurrir, nos guste o no. Queda estar preparados para la próxima gran invasión, producto de esa diplomacia de garrote, sea que hablen en inglés, chino mandarín o incluso árabe.